Ageo capítulo número 1, y quisiera empezar a leer desde el verso 7 en adelante. Vamos a conectar, ¿verdad?, la serie Última Hambre de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la oración en el hambre espiritual. ¿Qué necesidad y qué falta hace de que desarrollemos vidas de oración? Y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca del tema intimidad con Dios. Es imposible que usted logre desarrollar una vida de oración sin que el elemento de la intimidad esté presente. En el día de ayer tuvimos nuestro primer día de oración congregacional. Usted llámelo retiro, usted llámelo como usted quiera, pero desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía estuvimos aquí orando, simplemente orando de manera congregacional, y los que estuvieron aquí pueden ser testigos. Men, fue glorioso, es la palabra. Gracias, Silvia. Fue hermoso, poderoso, y damos gloria a Dios por esa iniciativa. Y sé que es, ¿verdad?, la pauta y el comienzo de muchas reuniones más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ageo capítulo número 1, verso 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Alguien se atreve a decirle algo a eso al que está a su lado? Medita sobre tu camino. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi ¿qué? Mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. ¿A alguien le ha pasado eso? Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Señor, te doy gloria y te doy gracias por tu palabra maravillosa. Te pido que, como de costumbre, tú nos hables de manera poderosa. Nuestros corazones, Señor, están abiertos para recibir el consejo de tu palabra en este día. Háblanos, Señor. Háblanos de manera que transforme nuestra vida. Produce, Señor, en nosotros cambios para mejora. Te presento cada vida que está aquí reunida. Alguna vida que quizás nos escuche a través de la internet. Ministra a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Yo estoy seguro que si usted lee la Biblia de manera consistente, usted va a notar que Dios desea desde el comienzo tener intimidad con el hombre. Hoy yo quiero que consideremos la vida de esta persona llamada Ageo. En el Antiguo Testamento, los profetas eran como unas alarmas que Dios activaba en el momento en que Dios deseaba que su pueblo escuchase algún tipo de mensaje que tenía que ver o con qué bueno o con aquí viene el juicio. Eran mensajes terribles. Cuando un profeta levantaba la voz era porque algo estaba a punto de suceder. Y en esta mañana quiero que consideremos a uno de esos profetas, Ageo, que es conocido como uno de los profetas menores en la Biblia. Para aquellos que les gusta el estudio, ¿verdad? Los profetas en la Biblia se clasifican como profetas menores y profetas mayores. Profetas mayores, Jeremías, Isaías, Ezequiel. Profetas menores, Ageo, ¿verdad? Zacarías, Malaquías, entre otros. Ageo es un libro muy corto en la Biblia. Tiene solamente 2 capítulos. Ahora, a pesar de que es un profeta menor, lleva cargando consigo un mensaje mayor. Quisiera que repasemos un poco acerca de la historia que viene como antesala, como preludio, ¿verdad?, a esta profecía que Ageo se dispone a traer al pueblo de Israel. Israel había estado bajo juicio de Dios en Babilonia por 70 años. Oiga bien,
Dios trajo una palabra al pueblo de Israel y le dijo, ajustense, hagan lo que se supone que tienen que hacer o va a venir juicio. No te asustes, entendemos que ya el juicio de Dios fue consumido de manera total, entera y toda por el cuerpo de Cristo. Y ahora yo no tengo que estar preocupado por un Dios justiciero porque estoy cubierto de su gracia. Y ahora cuando Él me ve, me puede ver con ojos de misericordia porque ya no te ve como eres, sino como debes ser. Y cuando Dios te mira, Él está viendo a quién, al Cristo que te habita, que derramó su sangre por ti. Y gloria a Dios por eso. Ok, pero en el tiempo de antes, Dios derrama este juicio sobre ellos porque rechazaron la profecía, ¿verdad? La palabra del profeta Jeremías, en donde Jeremías les había dicho, si no cambias, Dios va a intervenir y va a traer juicios. Ellos no cambiaron, no hicieron caso y como consecuencia Dios trajo su juicio y los babilonios, esto fue el juicio, que el imperio de Babilonia entonces invade a Israel y se los llevaron cautivos. De hecho, por eso es que el libro de Daniel fue escrito, porque allí está la historia de Daniel, de Sadrach, de Mesach, de Abednego, que fueron parte de la gente que fueron llevados cautivos a Babilonia, y siendo cautivos en Babilonia, es que usted puede leer la historia de lo que sucedió con ellos allí. Daniel en el foso de los leones, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando el rey dijo a la que suenen los instrumentos, todo el mundo tiene que inclinarse, adorar la estatua. Todo esto pasó porque el pueblo de Israel estaba cautivo, eran esclavos. Imagínense que de momento le digan a usted, a partir de hoy pierdes todos tus derechos de libertad, eres esclavo y vas a hacer lo que diga el nuevo gobierno que te ha poseído. Por 70 años el pueblo de Israel había estado viviendo en Babilonia, en este lugar desconocido que no era su casa, no era su hogar. En aquel lugar se sentían miserables, infelices y queriendo salir de aquel juicio, de aquella esclavitud. Y cuando pasan 70 años, la gracia y la misericordia de Dios intervino de manera maravillosa y Dios los sacó de su cautiverio en Babilonia. Entonces ahora el libro del profeta Ageo es escrito para todos los judíos que estaban regresando de Babilonia. De hecho, para el tiempo en que el profeta Ageo declara esta palabra, ya los judíos llevaban 15 años de haber sido librados del yugo babilonio. Entonces, veamos lo que Ageo tiene que decirle a esta gente que han sido libertados de Babilonia y que ahora están de regreso en Israel. Ponme el verso número 2, por favor. Ageo 1, verso 2. Mire cómo dice. Así ha hablado Jehová, Dios de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Escúchenme bien, aquí lo hemos dicho muchas veces. Para el pueblo de Israel era muy importante el templo, lo que ellos le llamaban la casa de Dios, muy importante. Y la historia de Israel es una historia muy frustrante porque era templo construido y venían los enemigos y le destruían el templo. Y volvían y construían el templo y le destruían el templo. Pero en este momento, en donde ya por fin ellos salen de su cautiverio, les habían pasado 15 años por encima. Entonces el pueblo estaba satisfecho con tener a Dios en sentido general. Perdieron la noción de ver a Dios trabajando en las circunstancias específicas de la vida. Es posible que alguna persona que haya llegado en esta mañana aquí a Casa de Gracia está teniendo a Dios en sentido general, pero realmente quizás no lo has experimentado en algo específico. ¿Puedes pensar en alguna área de tu vida donde necesitas ver a Dios manifestándose de manera poderosa? ¿O seré yo el único? El Dios que se experimenta a nivel general es el Dios de quien hablamos muy bonito. Un Dios que experimentamos
de manera general. Es el Dios que quizás podemos cantarle alguna alabanza. Es el Dios que quizás podemos hablar de Él con alguna otra persona, pero realmente no lo ves operando, obrando en tu beneficio a nivel personal. El Dios que se experimenta en lo específico es el Dios que yo voy a ver trabajando en esa situación que desesperadamente necesita de la ayuda y el favor de Dios. Dios en general es cuando, por ejemplo, alguien en tu trabajo te dice, estoy pasando por este problema, y tú dices, no te preocupes, Dios está en control. Y ahí lo dejas. No te preocupes, me voy a acordar de orar por ti esta noche. Dios desea ser Dios en las circunstancias específicas. Que la próxima vez que alguien abra la boca en tu trabajo para decirte de un problema que está pasando, tú no vaciles en buscar la oportunidad de decirle, mira, a lo mejor la compañía lo prohíbe, porque muchas compañías hoy no quieren que usted mencione a Dios o hable de Dios o haga nada que tenga que ver con Dios. Pero ¿sabes una cosa? Busca la manera de poderle decir, ¿sabes qué? No voy a esperar esta noche, vamos a orar ahora mismo. Eso pasa aún todavía en nuestras iglesias. Vemos un hermano de la iglesia, ay, ayúdenme a orar por esta situación que tengo. Amén. Vamos a estar orando. Miren, ora ahí mismo. Déjame salirme ya. Entonces, yo no sé de usted, pero yo deseo servirle a un Dios que no solamente lo conozco a nivel general, pero yo deseo ver a Dios manifestándose en todas las circunstancias de mi vida. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, mire qué interesante. Si usted sigue leyendo el libro del profeta Ageo, se va a encontrar con que por ahí viene el libro del profeta Zacarías. Ese es otro profeta menor. Y este profeta está profetizando en la misma temporada y al mismo tiempo que el profeta Ageo también estaba profetizando. Por un lado, Ageo decía que el templo no había sido reconstruido y como consecuencia de que el templo no había sido reconstruido, la presencia de Dios no estaba con ellos. Y por otro lado, Zacarías estaba diciendo que Dios estaba enojado con sus padres y que ya era tiempo de que el pueblo volviera a él. Permíteme leerte una porción del libro del profeta Zacarías, capítulo número 1 y verso 1. Dice, en el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, ¿qué clases de nombre, los del Antiguo Testamento? Damos gloria a Dios por los Carlos y los Juan y los David. Diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oye, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y nadie atendió, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres ontan, y los profetas han de vivir siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. En otras palabras, Dios les está diciendo, lo que yo les dije a sus padres se cumplió. Yo les dije que si no se arrepentían de sus malos caminos, no les iba a ir bien, y ninguno de ellos me creyó. Y como no me creyeron, como ellos no quisieron creer la palabra que yo traje, terminaron siendo llevados cautivos a Babilonia. Entonces ahora podemos ver a los nietos de este pueblo, de estos desobedientes, que realmente no estaban tomando a Dios en serio. Ageo, por un lado, les dice, no han reconstruido el templo.
Zacarías les dice, no se han vuelto a mí. Ahora, yo quisiera poner esas dos profecías juntas en esta mañana con el propósito de que usted y yo logremos poner la pauta para tener intimidad con Dios en nuestras vidas. El no reconstruir el templo de acuerdo a Ageo era una manifestación de lo que habla Zacarías. En otras palabras, el hecho de que el pueblo no se volvía a Dios era demostrado por su falta de interés a la hora de reconstruir el templo. Esta semana yo fui a la ciudad de Brownwood y mientras iba pasando ya la ciudad de Fort Worth, el panel de mi auto me prende una luz que me decía check no engine, decía otra cosa, check service, qué sé yo, algo, me prendió una bombilla. Y en el momento cuando me enciende la luz, todavía me quedaban 2 horas y media de camino. Y yo dije, ¿vuelvo a mi casa o sigo mi camino? Pero como yo soy un hombre de fe, yo dije, Señor, yo necesito llegar a donde iba, seguí mi camino. Y cuando yo leía esta palabra de los profetas Ageo y Zacarías, en donde dijimos al principio que los profetas eran como unas alarmas que se activaban en momentos que algo andaba mal en el pueblo. Yo me acordaba de mi auto, porque cuando una luz se enciende en el panel de tu auto, lo que la luz te está diciendo es que hay algo mal en el auto que necesita ser atendido. Espéreme una cosa, si usted va donde el mecánico y le dice, mira, necesito que me apagues esa bombilla, elimínala. El hecho de que usted haya apagado la notificación no quiere decir que el problema haya sido resuelto. Y muchas veces, mientras yo tenía esta experiencia, yo decía, Señor, yo deseo que la luz se apague, pero el problema va a continuar. No es la luz, ¿qué es lo que está sucediendo? Finalmente, luego del viaje, cuando regresé, llevé el auto preocupadísimo. Y usted sabe, como yo soy caribeño, yo sospecho de todos por igual, los que no le sirven a Cristo, ¿sabe? Específicamente de muchos mecánicos. Y mira cómo es la mente, es que la mente, por eso es que dice la Biblia que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Porque en el momento en que yo vi la luz del check engine encendida, ¿usted sabe de lo que yo me acordé? Cuando yo fui a cambiar el aceite de mi auto, el mecánico donde yo fui, que es de mucha confianza, que le sirve al Señor, no sé si eso sea algo bueno o malo en el caso de los mecánicos, pero siempre he ido a cambiar mi aceite con él y nos conocemos muy bien, hay buena amistad, pero me acordé que ese día él me presentó un oriental que sabía todo acerca de los Lexus. Él dijo, mire, si alguna cosa le pasa a su auto, este hombre es experto, él sabe todo lo que tiene que ver con este auto, y mientras ellos bajan una escalera, el auto está estacionado, ellos bajan una escalera que es bajo tierra y por ahí ellos entran a cambiar el filtro del auto. Entonces el muchacho que siempre es el que está cambiando el filtro, ahí estaba, y de momento yo veo a este oriental que va y baja. Esto me acordé yo, ¿verdad? Cuando me encendió la bombilla, yo vi que él bajó allá abajo y habló con el hombre y volvió a subir. Y luego de eso, una semana después, se me prende una bombilla y yo dije, este es el experto y está buscando, algo le hizo él a mi auto para que yo tuviera que volver. Que me libre Dios, ¿verdad? Porque ningún mecánico arregla una cosa y daña otra para que vuelva. Eso no lo hace el mecánico. Oh, ¿tú le llamas booby trap? Tú eres mecánico, te tengo que hacer caso. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero rápido, yo me acordé de eso. En el momento en que se me enciende la bombilla, a mí se me olvidó el problema de la bombilla. Empecé a pensar al causante que yo entendía que me produjo el que la bombilla se me encendiera. Y yo decía, no puedo esperar a llegar allí. Yo sé, este hombre me va a arreglar el carro de gratis. Porque yo me voy a parar allí con aceite ungido y le voy a decir, varón. Cuando llego allí, le digo, mira, me encendió esta bombilla.
Y él me dice, oh, esa bombilla parece que uno de los sensores de una de las llantas está marcando que tiene baja presión. Y yo, no, eso no es, porque uno también quiere saber más que el doctor. Eso no es, porque la bombilla de la llanta es esta amarilla que está aquí, ve que tiene una llanta por aquí, pero aquí el centro, el panel nunca se había encendido, y con otra bombilla roja que lo acompañaba que decía que algo andaba mal. Y entonces luego me dice, sí, pero mira, los dos símbolos son iguales. Parece que es un problema en la llanta, pero es un problema con el sensor. Y él tiene una maquinita que le acerca, una maravilla, la máquina se le acerca a donde está el gusanito que recibe el aire de la llanta, se le acerca y lee si el sensor está marcando la presión del aire. Te estoy dando mucha información, ¿verdad? Pero escúchame. Ya yo venía mordido, es la expresión. Perdón, la dije mal, ¿verdad? Yo venía mordido. Yo venía que yo quería ver al oriental. Yo quería verlo y desearle, mira, ven acá, vamos a hablar. Entonces, cuando él me viene con esto, yo, bueno, él no pudo haber sido. Pero en el momento en que él verificó, yo me enteré, hay un problema con la presión de las llantas de mi auto y ya tenemos cita para, si el Señor lo permite, en el día de mañana le van a instalar los dos sensores, porque eran dos llantas, por el bajo precio de solo Dios sabe cuánto. Las alarmas de Dios en el Antiguo Testamento, que eran los profetas, eran bombillas que se encendían para manifestar un problema muy profundo que había con el pueblo. El pueblo hizo caso omiso y terminó siendo esclavo por 70 años. En el pueblo de Israel, la falta de interés de reconstruir el templo era la luz que estaba indicando que todavía el pueblo no se había vuelto a Dios. Y el problema en este caso es que si usted no se fija en la luz que le está indicando acerca del problema, el problema va a empeorar. Y Zacarías lo que está diciendo es, si tú quieres experimentar un avivamiento, ¿cuántos desean un avivamiento en su vida? Y si usted desea experimentar un avivamiento, si quieres experimentarme no en lo general, sino en lo específico, tienes que volverte a mí. Cuando el profeta Zacarías dijo, necesitan ustedes volverse a mí. Volverse es la palabra arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento es tomar una decisión y girar en el sentido contrario al que tú ibas. Cuando hablamos de arrepentimiento, no podemos decir, sí, yo estoy arrepentido y seguir en las mismas acciones y en los mismos problemas en los que venimos metiéndonos. Escucha bien. Si yo voy por el highway y de momento me encuentro con que voy en la dirección equivocada, no solo basta con que yo reconozca, oh, voy en sentido contrario. Necesitas ¿qué? Salirte y ubicarte en el sentido correcto, y a eso se le llama arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento implica una acción. En el Evangelio según San Lucas, capítulo número 15, hay una parábola maravillosa, la parábola del hijo pródigo. Y en el versículo número 17, el hijo pródigo dice la palabra, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mira qué interesante, el hombre reconoció la situación en la que él estaba, pero a renglón seguido, él no solamente reconoció, ¿qué fue lo que él dijo? Yo me levantaré y yo iré a mi padre. El problema de muchos de nosotros los cristianos es que somos excelentes reconociendo y viendo las áreas que están mal en nuestra vida. El problema es que no siempre hacemos algo. Ay, perdón. Si yo te pregunto, cállate, no digas amén. Si yo te pregunto, dime que está mal ahora mismo con Mari. ¿Cómo me vas a decir? Nada, es perfecta. Pero nos vamos al cuarto encerrado y es posible que me susurre 2 o 3 cosas.
Yo te pregunto, dime qué está mal en tu casa. Dime qué está mal en tu vida. Dime qué está mal en tu matrimonio. Dime qué cosas están faltando. Es posible que tú de momento puedas señalar un montón de cosas, pero si yo te pregunto, dime qué has hecho de manera proactiva para resolver el problema. Es posible que sea una historia muy diferente. Ay, Señor amado. Entonces Zacarías dice, volveos ahora de vuestros malos caminos. Estas son cosas que van en contra de mi ley, de mi palabra, de mi carácter. Y Dios les dice que se volvieran de todas esas cosas. En otras palabras, que hicieran un giro de 180 grados. Pero el profeta no ha terminado su palabra, porque no basta solamente que usted se vuelva de sus malos caminos. Usted necesita volverse a algo. Entonces no solamente volverse de, sino también volverse a. Me explico. Hay mucha gente que no tiene a Cristo en su corazón y dejan la droga. Hay mucha gente que no le sirve a Cristo, que reconocen de momento que tienen un problema con el alcohol, son unos ebrios, unos borrachos y dejan de emborracharse. Y son gente que no le sirven a Dios. Entonces el detalle aquí está, no es solamente volverte de algo que te está impidiendo, sino a quién te estás volviendo. Es salir de conductas y de acciones que no van de acuerdo al carácter de Dios que está en ti. Y no solamente dejar las conductas, sino ahora volverte a Cristo para que Él te dé una nueva identidad y que las cosas que yo hacía ya no las hago más, porque hubo un cambio. Y porque el arrepentimiento que Dios hizo en mí no fue solamente eliminar conductas pecaminosas, sino que también fue volverme a Jesucristo. El problema es que muchas veces usted oye predicadores que dicen que lo que usted debe dejar de hacer es esto y esto. Y el mensaje se basa en todo lo que tú tienes que dejar de hacer. Eso es bueno, pero no es completo. El mensaje sería: abandona tus malos caminos, tu vieja forma de pensar, tus emociones descontroladas, pero no lo dejes ahí. Vuélvete a Cristo. No es que dejes de practicar las cosas que solamente caracterizan a un inconverso, una persona que no tiene a Dios en su corazón. Es que luego te vuelvas a la persona que te ha salvado y que te atrevas a conocerle, que te atrevas a buscarle como Él se merece y que te atrevas a tener intimidad con Él. Dios está buscando gente que desee intimidad con Él. Salvos. Hay muchos salvos. Hay muchos hijos de Dios aquí en Dallas, aquí en la ciudad de Grand Prairie. Muchísimos hijos de Dios. Pero ¿cuántos tienen intimidad con Él? Nos llenamos la boca diciendo: yo soy la novia de Cristo. Pero ¿hace cuánto tiempo no tienes intimidad con el novio? De hecho, ya no somos la novia. Pablo dice que hemos sido desposados con Él. Entonces estamos casados. Y aquí tienes tú al amado, a nuestro Dios, deseando tener intimidad contigo, y tú sigues viviendo tu vida Mi oración al Señor es que Dios comience un despertar en esta casa, en donde podamos experimentar su gloria de manera completa. ¿Sí? Yo no puedo venderte algo que no funciona. Yo no puedo decirte, vente Juan, ya yo terminé aquí. Y yo no puedo decirte, hey, llega a la iglesia Casa de Gracia y vas a ver cómo cosas comienzan a suceder. Porque eso no es. Eso es vender un amuleto o vender una promesa totalmente fatula. De nada sirve que llegues a esta casa, pero realmente que no tengas intimidad
con el amado. De la misma forma en que es un disparate entrar a tu cama, todas aquellas personas que están casados, estar con tu esposa y realmente tener la mente en otro sitio. Se convirtió en una relación totalmente mecánica. Cuando hablamos de intimidad, hablamos de compartir lo que hay en mi corazón con lo que hay en tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu corazón ante el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz del Espíritu Santo hablarte y consolarte en medio de alguna circunstancia en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste asombrado por Dios con algún detalle? Porque cuando hay intimidad, mi hermano, el problema es que no hemos sido sorprendidos por Dios, porque nos hemos acostumbrado a reconocer la necesidad del templo, pero a no hacer nada en favor del templo. Porque sabes, en el tiempo del Antiguo Testamento el templo era hecho por manos de hombres, pero ¿dónde está el templo ahora? La queja de Dios era, y lo puedes leer ahí más adelante, la queja de Dios era: oye, ustedes no quieren bregar con mi casa, pero las casas de ustedes están muy adornadas. Ustedes se han dedicado por lo de ustedes a nivel personal. Y Dios les dice, léanlo por favor. ¿Y mi casa? ¿Y mi casa? Eso lo podemos actualizar. Te has estado ocupando demasiado en tu trabajo a nivel personal y qué buen trabajador eres. Y te han dado aumentos de sueldo y has estado proveyendo para tu familia. Pero ¿y qué de mi casa? ¿Qué de tu vida? ¿Qué de tu corazón? ¿Qué de tu intimidad conmigo? Hay gente que ha sacrificado sus propios matrimonios por estar buscando un mejor cheque. Están trabajando todo el tiempo y no han sabido, hace meses quizás, decirle a su esposa: vente, te voy a invitar a comer, vámonos a ver una película, vamos a sacar tiempo para ti y para mí, vamos a estar un rato tú y yo solo, vamos a olvidarnos de estos hijos, vamos a llevárselos a alguna niñera y vamos a salir tú y yo y vamos a hablar. No hablar de deudas, no hablar de problemas familiares. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a hablar con tu esposa, a mirarle y decirle: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Esa era la queja de Dios con su pueblo. Ustedes se han preocupado mucho por toda su vida, pero ¿y qué de mi casa? Dios está llamando a Casa de Gracia a la intimidad con Él. Él está llamando a su pueblo a tener intimidad con Él. Y esto tiene que ver con un viraje de 180 grados. Arrepentirte de y arrepentirte a. Ahí es que se completa el ciclo del arrepentimiento.